Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 25 de noviembre de 2019, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, un placer enorme estar con ustedes. A esta hora de la mañana, como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Aquellos que están desde luego ya pendientes de nuestra señal, gracias por acompañarnos. Hoy lunes, una fecha especial muy importante, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Vaya, entonces, para todo ese esfuerzo y dedicación para la protección de la mujer. Esta mañana acá en nuestros estudios nos acompaña el ingeniero William Hernández, director general de Protección Civil, quien recién fue nombrado, y con quien vamos a hablar precisamente acerca de cuál es la visión que él suma a este tema tan importante como es la prevención de riesgos en nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, William. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Ernesto, y buenos días también a toda la población salvadoreña, especialmente a las mujeres, porque en este día estamos en esta fecha tan especial que es la prevención de la violencia contra la mujer. Así es. A ver, aprovecho también, como siempre, exhortarles a ustedes a que participen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles que están ahí. También estamos en Facebook, estamos en vivo para que usted nos escriba y pueda fomentar también sus preguntas y también planteamientos con relación a los temas que vamos a abordar con nuestro invitado. A ver, William, usted recién fue nombrado como el responsable, desde luego, de poder asumir este nuevo reto. Usted es una persona que tiene una especialización en planificación de políticas públicas, entre otras cosas que destacan su perfil, ¿cierto? Es correcto, Ernesto. Mi formación ha sido más enfocada en la planificación territorial. Esta planificación territorial desde un punto de vista bastante sectorial, no únicamente en la parte económica, sino también entrando en la parte social, ambiental, mitigación de riesgo, porque hay que entender que el territorio hay que verlo desde un punto de vista holístico, que todas las dimensiones están interconectadas. Entonces, esa visión es la que pretendo llevar a la Dirección de Protección Civil. No vamos a pensar en que vamos a mitigar o a prevenir sin considerar las implicaciones sociales que conlleva en el territorio todos los aspectos de sismos, de sequías, todas las amenazas que existen en los territorios. Es decir, para poder comprender mejor el rol que debe de tener alguien que asume ese liderazgo dentro de la Dirección de Protección Civil, de alguna manera tiene que tener claro de que en el país tenemos que ordenarnos, que tenemos que planificar territorialmente hablando, porque lamentablemente hemos estado desordenados y muy descuidados en estas áreas, a tal grado de que entiendo que somos uno de los países, bueno, la región es altamente vulnerable, ¿no? Así es, así es. Nosotros hay que recordar, nosotros estamos con varias amenazas existentes ya. Somos susceptibles a terremotos, somos susceptibles a sequías, a huracanes, depresiones tropicales, etc. Entonces, nosotros ya tomando en cuenta que existen estas amenazas, tenemos que planificar en función de ellas. ¿Cómo vamos a continuar construyendo en lugares en el que existe la vulnerabilidad? Porque hay que recordar que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Si existimos en lugares o hay asentamientos humanos en el que existen vulnerabilidades debido a estas amenazas, el riesgo aumenta. Entonces, este énfasis de planificación es lo que vamos a promover, porque aquí hay dos vertientes.
para la cuestión de protección civil es la reacción ante emergencias y la prospección ante las emergencias. Tradicionalmente se ha enfocado en la reacción cuando ya ocurrió el evento. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Es anteponernos a los eventos. Es decir, que sea la política de prevención como que ha estado ausente, ¿no? Bastante. Siempre hemos esperado que ocurra el evento para que nosotros reaccionemos a él. Y desde un punto de vista más de planificación o prospección, pensamos llevar a todas las comunidades una mejor seguridad. Una seguridad porque vamos a estar ya prevenidos y atentos a lo que pueda ocurrir. Nosotros ya sabemos que vamos a tener sequías, que vivimos en un país sísmico. Ya vamos a hablar de ello, por cierto. Entonces, si ya sabemos eso, ¿por qué no iniciar la planificación desde ya? ¿Por qué no estar preparados para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Es correcto, Ernesto, es correcto. A ver, vienes en sustitución del exdirector de Protección Civil, Orlando Tejada, ¿no? Quien, entiendo, pasó a formar parte ya de otra área de la que él venía de trabajar, que es el sector internacional, con organismos internacionales. Sí, Orlando Tejada es una persona que ya tiene una carrera en el sector internacional. Ha sido consultor por muchos años y tomó la decisión de irse al sector privado nuevamente. Pero esto no lo desvincula totalmente de nosotros, porque siempre el acervo que él ha tenido va a continuar a la disponibilidad desde otro lado. Este nuevo reto que tiene William, usted desde luego tiene muchas aristas, ¿no? Y tiene muchas aristas en el sentido de que Protección Civil tiene que trabajar de manera muy coordinada con muchos actores de la sociedad, ¿no? Aquí hablamos de organismos como Cruz Roja, los organismos de socorro en general, bomberos, Fuerza Armada, policía, en fin, hay muchos actores. ¿Cómo? Y a partir de esa experiencia que recoges en el tiempo de trabajar, porque eres una persona que ha estado trabajando cerca, ¿no? En esta área, ¿qué tanta, digamos, coordinación hay y qué tanto es el camino que falta por recorrer para lograr, o si es que de alguna manera todavía resta en esta materia? Muy buena pregunta, Ernesto. El Sistema Nacional de Protección Civil es algo que ya está constituido por ley. ¿Quién cuando pregunta, ¿qué hace Protección Civil? Protección Civil es el ente coordinador y administrador del sistema de protección civil. Es uno de todo el concierto de actores. Interesante. Una institución no puede atender plenamente una emergencia o puede planificarse desde una institución. Aquí la coordinación y articulación con todas las entidades referentes al Sistema Nacional de Protección Civil es clave. Aquí no solo estamos hablando de instituciones del sector público, como el Ministerio de Salud, la Fuerza Armada, el Ministerio de Agricultura, Cancillería, etcétera, sino también de otros actores del sector privado, porque en el sistema están 3 representantes del sector privado y también tenemos 3 representantes de organismos que están siempre en la misma línea. Entonces sí, esta coordinación es clave porque nosotros en Protección Civil somos 200 empleados, 200 servidores públicos aproximadamente. Los 200 servidores públicos no podemos atender todas las emergencias sin la coordinación de todas las entidades involucradas en el sistema. Entonces, reitero, esta coordinación es fundamental para poder echar a andar
lo que es la planificación y también la activación del sistema en caso de emergencias. A ver, hablando, y estoy tratando la manera en esta primera etapa de poder un poco comprender cómo es que funcionan, porque a veces nosotros subestimamos cómo en una emergencia se activan todos estos actores. Por ejemplo, el sistema nacional lo integran tal y como lo describía bien por estas otras instituciones. Hay alguien que los lidera, que es Protección Civil, ¿verdad? Hoy con esta situación de la alerta por actividades sísmicas, ¿cuál es la lectura que se tiene? Porque no deja de preocupar que de repente estamos y se sienten los grandes zamaquiones. Antes de continuar con la pregunta de la actividad sísmica que hemos tenido en los últimos días, ¿cómo es que ha funcionado todo el sistema? Porque ahorita lo único que mencioné es a nivel nacional, el sistema. Pero también tenemos en otros niveles, a nivel departamental, tenemos otra plataforma de coordinación. Hemos hablado a nivel nacional, pero también tenemos a nivel departamental, en los 14 departamentos, tenemos a nivel municipal e incluso a nivel comunal. Estas entidades de protección civil. Entonces, así como es importante la comunicación a nivel horizontal, la verticalidad o el cómo fluye la información es importante para todos estos eventos que podamos tener o que estamos teniendo. Ejemplo es ahorita con lo de la actividad sísmica. Con la actividad sísmica estuvimos últimamente 9 días finalizando el 23 de noviembre, en el que se dio por finalizada la serie sísmica. Serie sísmica, enjambre sísmico, técnicamente es lo mismo. El punto es que esta serie sísmica se ha debido a la actividad de fallas, geológicas en diversos puntos del país, que no están vinculados a un sismo mayor o un terremoto, que es la diferencia entre la serie sísmica con las réplicas. La réplica es cuando ocurrió un terremoto, el ejemplo del terremoto del 2001 en enero, y después hubo varias réplicas. Claro. En este caso son una serie de sismos o microsismos que han estado en un corto periodo de tiempo. Se dio por finalizado el 23 de noviembre, sin dejar la posibilidad de que pueda continuar. Ejemplo de esto es el sismo de ayer de la noche, de las 23:49, de 4.3 por el estero de Jaltepec, que a pesar de que en su magnitud, en escala de Richter, fue alta, a nivel de Mercalli, que es la susceptibilidad que ya sienten las personas, o los daños que pueda ocasionar, no, llegó a un nivel 4, que es leve. Es leve. A partir de 6 en adelante, claro, ya la sensibilidad ya comienza, es más fuerte, ¿no? Así es. Se percibe de una forma fuerte. Así es. Pero lo cierto es que estamos entonces prácticamente teniendo una situación bastante controlada, preparada, una población preparada, porque también veamos el ángulo de la preparación de la población, que creo que es uno de los más grandes retos que se tienen, ¿no? Así es. Para esto, lo de la serie sísmica, se activó el Sistema Nacional de Protección Civil, en el que se dan los lineamientos desde nivel nacional a nivel departamental, municipal, para atender en caso de emergencia. Entonces, esta comunicación es continua. Obviamente, todo tiene mejoras y esta no es la excepción. Hay que mejorar. La mejora continua de las radiocomunicaciones es clave para poder tener
mejores vías oficiales y no generar pánico o coloquialmente chambres, que dice que ya va a haber un terremoto. Entonces también ahí solicitarle a la población salvadoreña que hacer uso de medios oficiales, ya sea Protección Civil o Ministerio de Medio Ambiente, para evitar este pánico no necesario en la población. ¿Cómo recibes en términos de infraestructura, en términos jurídicos, es decir, por ley y algunos aspectos técnicos, Protección Civil? Protección Civil cuenta con un presupuesto de 2.9 millones. De 2.9 millones, el 85% es en salario. El 85%. 85% es salario. ¿Por qué me gusta traer a colación a esto? Porque el recurso humano que tenemos es importante y aún así necesitamos reforzarlo a través de capacitaciones y especializaciones. Este recurso humano tiene años de experiencia, pero necesita una especialización para que pueda atender efectivamente en casos de emergencia. Porque como te mencionaba en un inicio, está la vertiente de atender preventivamente, pero también en caso de emergencia. Entonces, en caso de emergencia, hay que fortalecer todavía a ciertos sectores. Esa base de formación y capacitación que requiere tú. Así es. Entonces, aparte de la formación, tenemos que contar con una plataforma de insumos para atender estas emergencias. Porque cuando ocurre la emergencia es que se comienza a buscar dónde tenemos para la alimentación de los albergados. Comenzamos a hacer esta logística, que puede tomar tiempo, que en la última lluvia que hubo, lo logramos controlar. Porque yo también estoy involucrado en esto, lo de las últimas lluvias. Sí, entonces, en la emergencia. En la emergencia. Entonces estuvimos buscando, pero fue algo reactivo. Y ya no queremos que ocurra eso nuevamente. Tenemos que prevenir esto, buscar ya tener proveedores que en caso que ocurra otro evento similar o mayor, nosotros ya tengamos todos los insumos necesarios para atenderlos efectivamente. Interesante. Es tu primera entrevista, ¿verdad, Will? Así es. Es tu primera entrevista en televisión, Así es. ya como director de Protección Civil. ¿Nos sorprende la naturaleza? ¿O no debe de sorprendernos y para eso prepararnos? La naturaleza... El cambio climático es una realidad hoy en día, ¿no? Y tú decías, bueno, las lluvias, por ejemplo, nos sorprendieron y de repente estábamos con grandes temporales y venía la reacción. ¿Cuál era la reacción que íbamos a hacer? ¿No? A esta altura yo creo que ya no es valedero sorprenderse. Es una realidad, cambio climático, y tenemos que tener claro eso. Es una realidad que los inviernos ya no son como eran antes, que iniciaban en cierto mes y finalizaba en otro mes. Sí. Y que se planificaba los cultivos en esos momentos. Y que las lluvias eran estables y ahora no. Tenemos lluvias en cortos periodos de tiempo y bastante copiosas. Lo que genera las inundaciones. Entonces, teniendo ya estos históricos recientes, estar diciendo que no estábamos preparados ya no es una respuesta viable. Entonces, ya no se vale, ¿no? Ya no se vale. Tenemos que iniciar preparándonos desde ya. Desde ya. Y este 80% de salario, el resto que queda, estamos hablando casi de 1 millón. Estamos hablando de... Como $600,000. 600,000 es para bienes y servicios. Pero hay que recordar la naturaleza de Protección Civil, que es coordinadora.
la coordinación no necesariamente implica tener los recursos que Protección Civil los tenga, sino que sino que estos recursos también están distribuidos en otras entidades. Entonces, si hacemos un conteo de los recursos que tienen las otras entidades, obviamente aumentaría el monto, pero yo ahorita puedo hablar por la Dirección General de Protección Civil. Ahora, cuando yo hago énfasis del tema de que no debe de sorprendernos, ya no debe de sorprendernos la naturaleza, es que el cambio climático es una realidad y a veces los fenómenos, el impacto, el riesgo o más bien dicho, el efecto per se, no solo se puede medir por una tragedia, sino que también incluso por el hecho de que hay sequías y hay que verlo desde un ángulo bien importante que tiene que trabajarse de la mano con el Ministerio de Agricultura, con el Fondo Alimentario de Naciones, en fin, con muchos otros actores, ¿no? ¿Cómo estamos preparados nosotros para medir esos alcances en esta materia de tiempo, William? Mire, con el tema del cambio climático, uno de los primeros proyectos que implementó el presidente Nayib Bukele fue el de Sembrando Vidas. Este tiene un enfoque también de mitigación. Hay que olvidarnos o hay que quitarnos el paradigma que la mitigación y la prevención únicamente está enfocada en gris, que solo es concreto, que tiene que haber una gran barrera gris que nos proteja de que se venga una luz, pero no es así. También la mitigación se puede hacer a través de prácticas agroecológicas. Entonces, ahí es donde juega un papel importante el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, a través de este proyecto, el de Sembrando Vidas. Porque a través de la reforestación estamos haciendo suelos menos susceptibles, que tengan derrumbes y que los sedimentos de las montañas o de las cuencas hidrográficas vayan a caer a los ríos, y cuando tenemos grandes caudales y sedimentos en las cuencas que afectan a las comunidades bajas, porque hay que quitarse esa mentalidad que el territorio está desvinculado entre sí, que aquí lo que ocurre en Cuenca Alta repercute en las Cuencas Bajas. O sea, en otras palabras, lo que se está haciendo en el alto del río Lempa está repercutiendo en el bajo Lempa. Entonces, estos proyectos que se están desarrollando en la Cuenca Alta son claves para la mitigación. Claro. Y es una mitigación ambientalmente sostenible, porque no estamos utilizando tantos recursos gris, infraestructura gris, que también es importante, pero tenemos que llevar a la par ambas inversiones. A ver, tú hablabas, William, de que el sistema de protección de emergencia se activa ante una situación X de emergencia. Tenemos también las alertas que se generan en los departamentos como tal. El papel de los gobernadores es bien importante precisamente dentro de esa figura, si no me equivoco, ¿no? Al menos en el pasado han jugado un rol bien necesario a la hora de representar precisamente coordinaciones departamentales para cualquier emergencia, ¿no? Hoy no tenemos gobernadores, entiendo. No se tienen aún gobernadores. La decisión del gobernador es tomado por el presidente de la República, a propuesta de ternas que presenta el ministro de Gobernación, en este caso el ministro Mario Durán. En este momento se están buscando perfiles técnicos que no solo cumplan un rol político que partidario, sino que en realidad sea una persona articuladora en el territorio, que tenga el reconocimiento entre toda la gobernanza local
pero también que tenga un conocimiento de cómo atender las emergencias, porque este gobernador no solo, o gobernadora, va a atender emergencias, sino también tiene que planificar en el territorio, coordinar con las otras entidades del Estado en el departamento. Pero hasta el momento, el Sistema Nacional de Protección Civil ha podido activarse a pesar de la ausencia de los gobernadores. ¿Por qué? Porque el sistema no depende de personas. El sistema depende de entidades. Ya hay protocolos definidos y que se pueden activar sin la necesidad de que exista una persona en específica. Claro, aunque entiendo que, como bien decías, es una decisión del presidente de la República y a propuesta del Ministerio de Gobernación, y hasta donde yo sé, pues, y entiendo, se está haciendo la evaluación pertinente de los perfiles de las personas que van a estar al frente de esto. A ver, cuéntanos un poco, Protección Civil necesita de una reorganización para poder de alguna manera, en esta nueva visión que llevan ustedes, hacer un replanteamiento de eso que se ha venido haciendo en el pasado. Voy a hacer una pausa comercial y nos vamos a adentrar un poco a conocer qué es lo nuevo, qué es lo que se va digamos, a tener hoy con esta nueva visión que se tiene del trabajo dentro de la Dirección General de Protección Civil. ¿Sí? Vamos a hablar de reorganización. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día lunes. En la segunda parte del programa me acompañarán Johnny Wright y también Aida Betancourt, ambos del partido Nuestro Tiempo, y con quien vamos a hablar acerca de ese manual de cómo no hacer política. Vamos a conocer un poco ese punto cuando en la segunda parte abordemos este tema. Vamos a la pausa y regresamos con más. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Esta mañana de día lunes es importante también ponerse a tono con el tráfico, ¿verdad? Para evitar desde ya arrancar esa semana y con ese estrés. Pues vámonos ahora entonces, gracias a Super Selecto, tu súper, a conocer cómo están algunas importantes arterias de nuestra ciudad capital. Vámonos hasta el emblemático centro o monumento a El Salvador del Mundo, donde precisamente en la rotonda podemos nosotros hacer una evaluación sobre cómo está la conexión para la avenida Manuel Enrique Araujo, Paseo General Escalón. Allá al fondo, en la parte inferior o superior de su pantalla, viéndola de frente, a la izquierda usted puede ver la conexión que se tiene también para el Boulevard Constitución, y así pues tener una idea de más o menos cómo anda esta interconexión que se hace en este monumento a El Salvador del Mundo. Pues prácticamente tenemos así el tráfico por esta importante zona. Hablando de tráfico también, William, que es otro de los grandes desafíos que tenemos como país, ¿no? El caso del tráfico, y ya vamos a hablar un poco de los accidentes de tránsito. Bueno, viene el plan de emergencia también para vacaciones, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad de conocer de eso. Vámonos al menú, gracias a Super Selectos, tu súper. Vámonos al menú de imágenes para ver cómo está el resto. Tenemos allá también la zona del Pedregal. Vámonos al Pedregal. Vámonos desde El Salvador del Mundo hasta el Pedregal. Buenas noticias, por lo menos en esta imagen que apreciamos en vivo, para conocer que si usted viaja hacia el sector de la Chiltepán, tiene un tráfico despejado. Igualmente, cuando usted viene de este sector hacia los centros comerciales, pues prácticamente hay una circulación bastante abierta. Así es que desde ya pues tome en consideración estas imágenes que nos están poniendo en perspectiva cómo está el tráfico en la zona. Vámonos entonces a la última para que veamos cómo está el lunes en el sector de la Jerusalén Norte. Sí tenemos carga vehicular, pero también tenemos a vuelta de ruedas, pero sí circulación de tráfico a esta hora de la mañana. Recuerde,
Estas son imágenes que varían de acuerdo al momento y especialmente a la hora pico en la cual todo el mundo pues, nos desplazamos a nuestros lugares de trabajo. Así es que no así el carril que viene del sur hacia norte. Usted puede apreciar que tenemos pues prácticamente ahí una versión bastante de norte a sur, viniendo en esa conexión. Podemos tener pues prácticamente circulación abierta. Así es que desde ya pues recuerde usted, en tu súper sabemos lo que buscas. Por eso acá ahorras desde siempre, comprando los mejores productos a superprecios. Ahorras comprando lo que más busca con ofertas que son irresistibles. Y es que en tu súper ahorra siempre. Super Selectos, tu súper. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:04. Gracias a usted por su fiel sintonía, por estar muy atentos también de nuestra señal en Megavisión Go y por estarse reportando algunas situaciones técnicas están fallando con Claro TV. Así es que vamos a pedirle a nuestros buenos amigos de Claro TV que solucionen algún problema que se está presentando con nuestra señal. Nos lo están solicitando nuestros televidentes. Aprovecho también para invitarlos a que sintonicen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, estará con este servidor conversando acerca de cómo prepararse de cara a lo que viene para los próximos días en cuanto a ofertas comerciales. Vamos a entrar a la época de Navidad, época de regalo, época de mucho consumo, de muchas compras, de muchas ofertas y hay que estar bien preparados y usted tiene que saber cómo realmente, cuáles son sus derechos como consumidor. Así es que desde ya no se lo pierda hoy con nosotros a las 6 de la tarde. Sintonice en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Bueno, continuamos con William René Hernández, director de Protección Civil. William, hablábamos al inicio sobre esa nueva visión de poder hacer como una especie de reorganización de lo que significa la Dirección General de Protección Civil. Me hablabas de que ahora puede haber, desde luego, un nuevo énfasis en cuanto a pasar de lo que en su momento ha sido estar esperando los problemas y no reaccionar, sino que también a la parte de la prevención. ¿Cuáles son los otros ajustes que verdaderamente debería de darse en ese contexto de esta nueva visión que se tiene, cuando también tenemos un marco jurídico que entiendo debería de remozarse en otras áreas muy específicas, ¿no? Sí, bueno, inicialmente tenemos que hacer una actualización de la ley de protección civil, igual que su reglamento. ¿Por qué necesitamos actualizar estas leyes? Porque ya han habido cambios en los protocolos internacionales. Tenemos que adaptarnos a los protocolos. Ya cómo hacerse cuando hay emergencia o cómo se puede prevenir ya está escrito. El punto es retomarlo, tropicalizarlo a nuestra realidad y plasmarlo en una ley. Entonces, eso es clave. En segundo lugar, cuando estamos hablando de la reorganización o reingeniería de la Dirección General de Protección Civil, es que vamos a fortalecer a estos técnicos municipales, departamentales, con los que ya contamos, en vertientes específicas. Nosotros tenemos una jefatura o una sección de albergues, por ejemplo, que haya un especialista de albergue en el departamento de Usulután, o en todos los departamentos que haya un especialista de albergue, que haya un especialista en radiocomunicaciones, que haya un especialista de logística alimentaria, que haya un especialista en atención y detección de todas las consecuencias de una emergencia. Entonces, la visión es tener un pool de técnicos en los departamentos que pueda atenderse desde el territorio y que no dependa de una figura, sino que
el sistema se active independientemente haya o no haya un gobernador, un alcalde, un director, etcétera, sin que la gente desde los territorios también pueda activarse los sistemas sin necesidad de tanta burocracia. Hay necesidad también, entiendo, o proyecciones para concluir la sala de situación institucional e instalación de una sala de situación nacional. Cuéntame un poquito eso y para que lo entienda la gente en qué consiste esto. Vale. Para la toma de decisiones es necesario información. Eso es clave. La información se genera desde diversas entidades. Aquí tenemos que buena parte de la información se genera desde el Ministerio de Ambiente, pero también tenemos Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Defensa, bueno, todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, esa información se concentra en estas salas situacionales y van a ser dos salas situacionales, una técnico-operativa en la que estén todos los técnicos especialistas de todo el Sistema Nacional de Protección Civil con toda la información y la política estratégica en la que van a estar los titulares de todo el Sistema Nacional también en este otro nivel de decisión, pero esto vinculado a tiempo completo. Entonces, es como un centro de operaciones con monitoreo permanente. Así es. ¿Qué sé yo? No sé, algo parecido a lo que creo que extra cámara hablábamos sobre ese sistema de monitoreo ambiental, por ejemplo. El MAR. El sistema, el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, muy completo, genera este tipo de información. Sí. Cuando uno entra, está todas aquellas pantallas generando información, presentándose los resultados de sismografía, del mar, de la oceanografía, meteorológico, etc. Entonces, ese es uno de los indicadores o una de las variables que va a llegar a esta sala situacional. Porque también, como le decía anteriormente, también está la otra información que proviene de otras entidades. Entonces aquí en estas salas se va a concentrar toda esta información y que esté conectada en tiempo real. Ok, interesante, vamos a estar pendientes de eso. El tiempo para correr en el plan de contingencia para el periodo vacacional. Hay mucho accidente de tránsito, ¿no? Qué lamentable. Sí. ¿Qué está pasando? Vale. Bueno, uno cuando habla de números se deja llevar y habla en números fríos, pero aquí no estamos hablando solo de números, estamos hablando de familias que quedan desprotegidas con estos tipos de accidentes y ahí también invitar a la población a tomar las medidas que se solicitan en cuanto al no conducir en estado de ebriedad, respetar todas las leyes de tránsito, porque en el 2017, para el periodo vacacional, tuvimos 348 personas lesionadas, personas fallecidas 37, rescates 48, accidentes 520 e incendios 124. Entonces, vamos a iniciar un proceso de concientización a la población para que esto genere una repercusión en estos números, que no haya más muertes que lamentar, pero la protección civil somos todos. No solo depende del Sistema Nacional de Protección Civil, pero también depende de la propia ciudadanía. Alertar, prevenir, exacto. Atender las indicaciones que dan las entidades correspondientes, oficiales. Entonces, esto es trabajo de todos. Un buen éxito, el éxito o buen éxito de un plan de atención de emergencia va a depender también del grado de madurez
del grado de educación que la población tiene. Y ahí viene la responsabilidad ya no de otros, sino de uno mismo, ¿no? De poder, en el caso de hoy, este periodo vacacional que viene, Navidad, el uso de la pólvora, buen uso de la pólvora, la supervisión de los padres de familia, el ser responsable a la hora de conducir, no conducir en estado de ebriedad, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? hay muchas variables que nosotros ya estamos iniciando para el plan contingencial de vacaciones de fin de año, que es desde el 24 de diciembre hasta el 2 de enero de 2020. En este ya van a entrar activados bomberos, que es otra dependencia del Ministerio de Gobernación, con otras y Viceministerio de Transporte por el tema de los accidentes de tráfico, y cómo podemos hacer un trabajo más coordinado para hacer esta sensibilización a la ciudadanía y que no estemos atendiendo hasta que ya ocurra, sino que iniciar el proceso desde antes. Y otro aspecto que queremos retomar es hacer un solo plan anual, porque ahorita lo que hacemos es un plan para Semana Santa, un plan para agosto, un plan para Navidad y un plan para Navidad. Vamos lo mismo. Lo mismo es estar hasta cuando se va acercando la fecha, prepararnos. Pero no, ahora vamos a hacer un plan único, contingencial, para todas las vacaciones, que ya sabemos cuáles son y cuándo son, y que defina cuáles van a ser los protocolos que se van a hacer para cada festividad en específico. Bueno, y entiendo que siempre dan una conferencia de prensa para... Así es, será la próxima semana. La próxima semana donde se estará dando. ¿Siempre le toca al director liderar esto o es el ministro de Gobernación en su calidad? ¿Él es presidente de Protección Civil? ¿Cómo está esa estructura? Es que el ministro de Gobernación, Mario Durán, es el que preside el Sistema Nacional de Protección Civil. El caso del director de Protección Civil es el secretario técnico. Es como un ente meramente técnico, que acompaña en las tomas de decisiones políticas al ministro Durán y a todos los titulares del sistema. Entonces, ahorita la coordinación con el ministro Mario Durán es bastante fluida. Ya no es una isla la Dirección de Protección Civil que lo miraba desvinculado, sino que es una dependencia del Ministerio de Gobernación. William, ¿está usted consciente de la responsabilidad que representa estar al frente de la Dirección de Protección Civil? Así es, y esta decisión no fue tomada a la ligera, porque es la voz cantante en un momento de crisis, ¿no? A quien se le puede alabar por el buen gesto de apoyo, de reacción, como también cuestionar por cuestiones de, ¿verdad?, de haber hecho un mal trabajo, ¿no? Estoy seguro de las capacidades técnicas que tengo. Además, que se cuenta con un apoyo no solo del ministro Mario Durán, sino también un apoyo de toda la institucionalidad del gobierno. Porque, como le decía, esto no es trabajo solo de una entidad, es un trabajo del gobierno y de la ciudadanía. Entonces, la responsabilidad es grande, se va a hacer el mejor trabajo de todos y vamos a dar una respuesta eficaz y eficiente a toda la ciudadanía salvadoreña. Bueno, el tiempo se me fue. Gracias, William, por habernos dado la primera entrevista esta mañana acá a Diálogo con Ernesto López, precisamente para poder comprender ese nuevo componente que va a llevar el trabajo de Protección Civil hoy de cara a este nuevo gobierno, a esta nueva visión del quinquenio, y más aún cuando se trata de remozar aquellos aspectos frágiles o débiles que han estado seguramente predominando, ¿verdad? Y que ahora representan los grandes desafíos
con un país que es altamente vulnerable. Lamentablemente, lo hemos dicho, a lo largo de toda la estadística que se tiene, Centroamérica tiene mucho riesgo, ¿no? Y para eso hay que prepararnos. Así es que la mejor de la suerte, muchas bendiciones y a prepararse a desarrollar un buen trabajo. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto, y pase buen día a toda la población salvadoreña. Gracias. Gracias. Nos vamos entonces a la pausa. Cuando regresemos, Johnny Rice nos acompaña con Aida Betancourt, ambos del partido Nuestro Tiempo. Vamos a hablar acerca de ese manual de cómo no hacer política. Interesante, vamos a hablar de eso y también un análisis de coyuntura y otros aspectos relevantes relacionados al quehacer político. Son las 7:19. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar pendiente de nuestra señal también en Facebook. Ahí están, desde luego, todos los argumentos, todas las preguntas para que usted pueda generar siempre ese debate que nos interesa poderlo compartir con ustedes, nos interesa interactuar con ustedes. Hágalo de la manera más coherente, en el sentido de poder respetar, no utilizar las redes sociales para difamar o, en este caso, calumniar a cualquiera. No se vale. Necesitamos conocer, desde luego, los buenos aportes suyos y que vengan a enriquecer los contenidos que nosotros tenemos. Nos vamos a la pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7:22 minutos, 7:22. Recuerde que cuando piense en protección, Moto Action es tu mejor opción. Moto Action tiene los implementos necesarios para que usted, cuando viaje en su motocicleta, tenga desde luego la mejor protección para desplazarse. Así es que cuando piense en protección, Moto Action es tu mejor opción. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra segunda parte del programa. Hoy en el estudio, como lo dije, Johnny Rice, presidente del partido Nuestro Tiempo. Johnny, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un gusto estar aquí con ustedes, acompañado de Aida. También Aida Betancourt, directora de proyectos y alianzas del partido Nuestro Tiempo. Aida, gracias también por acompañarnos. Gracias, Ernesto, es un gusto estar aquí esta mañana. Antes de poder hacer un análisis sobre la coyuntura del país, los he visto muy activos promocionando cómo este documento, cómo no hacer política en el siglo XXI, ¿cierto? Así es, nosotros lanzamos este manual. Es un manual de instrucciones que se llama Cómo no hacer política en el siglo XXI. Te entrego uno para que puedas verlo. Y es básicamente una serie de consejos que de Nuestro Tiempo nosotros redactamos y queremos compartir con la clase política. Son esas prácticas que nosotros consideramos han erradicado la confianza de los ciudadanos en la política y han creado esta brecha. Prácticas de clientelismo, de corrupción, de protección de intereses particulares más que de intereses de los ciudadanos. Y estuvimos la semana pasada con Johnny y con Juan Valiente presentándolo en la Asamblea Legislativa y estamos también compartiéndolo con funcionarios y con la ciudadanía para que sepamos también qué exigir. Johnny. Sí, fíjate que antes, creo que la última vez que nos habíamos visto, nosotros como Nuestro Tiempo aún no éramos partido político. Y hoy ya somos partido político, oficialmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral, y estábamos dándole vuelta a cómo nos vamos a dar a conocer. Y precisamente en ese proceso surge la idea de, bueno, dejemos bien claro lo que no somos, a qué nos oponemos y cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito como partido es hacer que las mejores personas lleguen a la función pública y dignificar la política. Creemos que la política por mucho tiempo ha tenido una connotación negativa. Aquí hablamos de política y todo es corrupción, aquí hablamos de política y todo es abuso de privilegio. Y estas cosas y estos consejos que están en este manual, aunque parezcan sentido común, consideramos que por mucho tiempo nos hemos acomodado como ciudadanía y hemos aceptado estos comportamientos, estos abusos, como parte del juego político, cosa que no debe de ser. Entonces nos planteamos esta idea y de hecho ya la lanzamos la semana pasada, como decía Aida. Ha tenido muy buena recepción, muy buen recibimiento de la ciudadanía.
pero va dirigida sobre todo a los políticos. Es un mensaje para los políticos. Y como te digo, está teniendo mucho éxito y está logrando pues nuestro objetivo de que los buenos ciudadanos se acerquen donde nosotros y quieran participar en política. A ver, este manual desde luego tiene muchos aspectos muy, digamos, como contemporáneos y bajo la visión que partidos como los de ustedes han venido pregonando, la forma más transparente de cómo presentarse ante la población, ¿cierto? Sí, hay temas de transparencia, por ejemplo, consejos en los cuales invitamos a la clase política a que tienen que ser siempre rendición de cuentas hacia la ciudadanía, no solamente a la cúpula de su partido. Hay temas, por ejemplo, como de campaña adelantada, invitando también a los partidos a respetar los tiempos electorales y a regirse por las leyes. Y también hay un capítulo entero sobre el comportamiento, digamos, dentro de la Asamblea Legislativa, donde también invitamos a que exista muchísimo más una política de consenso, a negociación sin violencia, a estar claro de que aunque las personas piensen diferente y las fracciones tengan diferentes propuestas, no son enemigos, sino simplemente son distintas visiones de cómo hacer la política. Entonces, son estas prácticas que nosotros consideramos que, como decía Johnny, deberían de ser de sentido común, pero que siguen repitiéndose. Fantástico fuera que no tuviéramos que hacer estos recordatorios. Eso iba, es decir, aquí veo yo y encuentro hincapié en algunas cosas que son de sentido común para cualquier persona que se declare honesta, ¿no? Y más aún cuando se trata de actividades políticas. Por ejemplo, en la parte digamos, final, o la contraportada, creo que eso es, sí, de este manual, dice: si usted es un político o alguien que aspira a algún cargo público, este manual es ideal para usted, por favor, léalo con detenimiento. Es decir, insisto, hay cosas que de por sí debe de tenerla bien clara cualquier persona que quiera ejercer una función pública, ¿no? Sí. Bueno, yo que ya he estado en la Asamblea Legislativa y he ocupado un cargo público, conozco de primera mano que cuando uno entra en la política, la misma política lo quiere cambiar a uno. La tentación llega y te toca la puerta, y llegan los ofrecimientos de viajes y esto, y firme aquí para su seguro médico privado. Y son cosas que las damos por hechas, ¿verdad? Y quizás en la política lo más fácil para llegar a tener éxito, perdurar y quedarse y ser reelecto una y otra vez, lo más fácil es dejarse llevar, irse con toda la corriente. Y junto a mi colega Juan Valiente, nosotros creímos importante romper con esos comportamientos, con esos abusos. ¿Por qué? Porque reconocíamos que en nuestro país, además de las tantas crisis que vivimos, había una verdadera crisis institucional, una crisis de falta de credibilidad, yo diría, dentro de todo el Estado, dentro de todo lo público. Y la Asamblea Legislativa quizás lideraba y aún lidera esa lista de instituciones de las cuales la población tiene poca confianza, a las cuales le tienen poca credibilidad, a sus actores y a la misma institución. Y no puede ser que la solución sea que hay que darle fuego a la Asamblea Legislativa. No, hay que mejorarla, hay que reformarla, hay que cambiarla, y sobre todo hay que llevar a las personas más capaces y mejores preparadas a esa función. A ver, estaba un poco guiando rápido, no he tenido tiempo y gracias por facilitármelo para leerlo, pero por lo que encuentro así de primera mano es como bien lo dice su nombre, el manual para la formación y creación hasta de un partido político, que son los 2 o 3 primeros consejos. Es como el manual. Yo creo que los partidos políticos no ignoran en sus, ¿cómo se le llama? En sus estatutos, gracias Aida, realmente todo esto, pero ya en la práctica no se cumple. Sí. Y tú lo decías, ¿no? Cuando tú llegas al poder, ahí las cosas ya cambian como tal. Y justamente por eso, bueno, son varios capítulos. El primero corresponde a la formación de un partido, sí. Luego hablamos de la época de elecciones. ¿Cómo hacer un partido? Le dice que tiene que ser honrado, que tiene que ser honesto y ta. Exacto, y justamente y estoy seguro que todos los estatutos, sí. Hoy día, el lunes, como ha venido,
todos los estatutos o todos los reglamentos que seguramente los partidos tienen se basan en eso, pero no se cumplen. Y porque justamente entran otros factores en esas dinámicas políticas, y eso es lo que nosotros queremos recalcar, que se debe evitar a toda costa para no alejarse de la ciudadanía, que es lo que ha venido pasando en nuestro país, y la razón por la cual también los ciudadanos le han dado la espalda a la política tradicional. Nosotros creemos que esos consejos que deberían de ser la norma, en la práctica hay otros intereses que juegan, hay corrupción, hay clientelismo, hay nepotismo, y si los partidos consideran que eso prima sobre los intereses de los ciudadanos, pues no vamos a salir de nada. Y por eso creemos que es importante que, y como lo decía al inicio, el rol de fiscalización de la ciudadanía, y es importante, por eso nosotros lo hemos compartido en nuestra página web comonohacerpolitica.com. Los ciudadanos pueden llegar, descargar un audiolibro, leer capítulo por capítulo, tener estos consejos, incluso en redes sociales, compartir estos consejos con su consejo favorito con el político del momento, digamos. Entonces, por eso para nosotros es importante esta socialización, porque es como darle a los ciudadanos herramientas para exigirle a los políticos que cesen estas prácticas. Ok, interesante, los dos ángulos. Es un manual que va para los políticos, pero también para la ciudadanía, que pueda de alguna manera conocer y demandar de los políticos que tengan estas cualidades o estas características. Ya para cerrar un poquito este manual y hablar de temas de coyuntura, que voy a aprovecharlo ahora que están ya ustedes acá y ya como partido político. John. Sí, bueno, este manual y su redacción está basada en la realidad. Por tanto, consideramos que los ciudadanos se van a identificar con estos comportamientos. De hecho, hay un elemento de humor en la forma en cómo está elaborado, de sátira, de sarcasmo inclusive, porque por mucho tiempo pues, los políticos nos han visto la cara a los ciudadanos, se han aprovechado de esa distancia que hemos permitido que exista entre la ciudadanía y quienes nos representan, que gracias a cambios, tanto generacionales como de tecnología, esas brechas se han cerrado bastante. Y ahora los cambios son mucho más acelerados, las exigencias son aún mayores, y hemos reconocido y aplaudimos y nos subimos en esta ola de ciudadana, que la tolerancia hacia la corrupción ha cambiado completamente. ¿Lleva alguna dedicatoria en particular este manual? Yo creo que muchos se van a dar por aludidos, ¿verdad? No va dirigido a una u otra persona, a un partido en particular, pero indudablemente, como está basado en eventos reales, no es un trabajo de ficción, creemos que sí, muchos se darán por aludidos. Bueno, porque de hecho acá encuentro, tiene mucho, ¿no? Aspectos muy positivos, muy relevantes, que se pueden de alguna manera identificar o clarificar para determinados sectores o actores de la actividad política hoy en día, pero lo mejor es, se lo recomiendo que lo lean. ¿Dónde se puede encontrar para cualquiera que nos... Una página web, comonohacerpolitica.com, y ahí pueden descargar el manual completo en audiolibro y capítulo por capítulo. Ok, interesante. Me voy a permitir hacer una pausa y regresamos entonces ahora un poquito más, conocer de cerca cuáles son los... digamos ya los avances que se tienen del trabajo territorial, cómo ustedes están visualizando. Ayer un nuevo partido político, como es el caso de Nuevas Ideas, también somete al escrutinio y participación de muchos salvadoreños, y pues ahí estaba la actividad política. ¿Qué esperamos de nuestro tiempo? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias, 7:30 y 5 minutos. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, cuéntenos un poco, transcurre el tiempo, ahora ya nuestro tiempo está como un partido político. ¿Cuál es el examen o el diagnóstico que se tiene? ¿Cómo están ustedes y cómo están examinando coyunturalmente el país? Ambos tienen la palabra, Bueno, nosotros ahorita, como te decíamos, en julio creo recibimos la inscripción formalmente como partido político, y ahorita estamos haciendo todo el procedimiento de fortalecer la institución desde adentro, reclutar, digamos, identificar a estas personas
que sienten que la política debe ser, es un privilegio donde uno sirve a su país, y queremos atraer a estas personas capaces, preparadas, honestas, que quieren participar en la política. Entonces, durante este proceso nosotros estamos recorriendo el territorio, haciendo también, digamos, actividades para que estas personas se acerquen a nosotros, compartiendo nuestros principios, nuestro ideario, para que estas personas que se sienten identificadas se sumen a este proyecto. Y en ese sentido el manual también es un filtro, es decir, aquellos que piensan que todo esto debe dejar de suceder, pues también han sido atraídos a nuestro tiempo. Nosotros, las actividades que debemos realizar el otro año, según establece la ley de partidos políticos, para poder participar en 2021, implican la elección de los cargos internos y de aquellos que van a participar en las elecciones de cargos de elección popular. Entonces eso tenemos que hacerlo a mediados del otro año, y estamos haciendo todo el trabajo preparatorio para poder hacer esas actividades. A ver, tu diagnóstico, Johnny, porque creo que hay cosas muy específicas, muy particulares, para poder de alguna manera comprender territorialmente cómo está el país, para asimilar nuevas ofertas políticas, ¿verdad? Y creo que hay que examinar, hay que tener un diagnóstico de qué es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Yo creo que seguimos viviendo en un país que evidentemente tiene muchas crisis simultáneas. Quizás la que más se desenvuelve en la arena política es la crisis de inseguridad, y ciertamente hay un debate y un estire y encoge sobre ese tema. Pero también hay una crisis de institucionalidad, como mencioné. Si no reformamos el sistema de pensiones, se nos viene una crisis nuevamente de pensiones. Hay una crisis de bajo crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y nuestra política sigue siendo cortoplacista, sigue siendo reaccionaria y sigue desenvolviéndose en un mar de opiniones, pero no en un mar de un diálogo político en la búsqueda de consensos y de una construcción de un plan a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿de qué trata la política ahora si nos metemos hoy en día en Twitter? ¿Qué son las cosas que está diciendo la ciudadanía? ¿Cuáles son los mensajes que está enviando el gobierno? ¿O cuáles son los mensajes que emanan desde la Asamblea Legislativa? Muy pocos de ellos van dirigidos a una reforma estatal, van dirigidos a corregir el tema de pensiones, que va a ser un tema catastrófico para mi generación si no se corrige ahora. Y todo ese contenido que nosotros como partido político, pues claramente existe una expectativa que tengamos propuestas, que tengamos soluciones. Para nosotros esa construcción ahorita la estamos haciendo. Siempre hemos dicho que queremos construir una plataforma política desde la ciudadanía y nutrirnos de la ciudadanía para elaborar nuestras políticas públicas. Y eso es fácil decirlo, implementarlo y hacerlo requiere muchísimo esfuerzo. Primero porque estamos acostumbrados a un esquema político de ¿qué me vas a dar, político? ¿Qué vas a hacer tú por mí? Y no tanto de activismo ciudadano y de participación y de involucrarse directamente en la política. Precisamente por la razón de hacer que hablábamos del manual, ¿verdad? La gente le da asco la política, y cualquiera que desea meterse en ella, pues a priori tiene malas intenciones, o va a ser corrupto, o se quiere aprovechar. Entonces, aquí se trata de un cambio profundo dentro de la ciudadanía, pero yo creo que hay que aprovechar eso que ya estamos viendo, que ya no se tolera aquí los abusos, o la falta de transparencia, por ejemplo, a la hora de revelar quién financia un viaje en un avión privado a un funcionario. Esas cosas aún persisten en la ciudadanía. Yo diría que en el marco de todas las cosas trascendentales del Estado, de las cosas que tienen que funcionar, podría ser algo mínimo. Pero si nosotros dejamos pasar lo mínimo y dejamos pasar lo siguiente y lo siguiente, claramente los políticos van a seguir aprovechándose. Aida, en el examen que ustedes en términos quizás generales tienen de cómo está el país actual, la relación ejecutivo, legislativo y el judicial, ¿la ausencia del diálogo les preocupa? Entiendo de que cuando tú hablas de los métodos, la forma, digamos, la alteración que hay entre los poderes de Estado, que en nada abona, entiendo yo, a una especie de gobernabilidad positiva,
la ausencia de un diálogo es preocupante, ¿no? Sin duda, y creemos que además ahorita este gobierno ha tenido una oportunidad histórica por las tasas de popularidad y aprobación que ha tenido para promover temas que sean difíciles, discusiones que sean espinosas y generar ese consenso y apelar a un consenso con una base social más amplia. Pero creemos que al contrario, lo que ha pasado ha sido la imposición de una narrativa y cualquiera que se oponga, cualquiera que se atreva a disentir, cualquiera que critique, es inmediatamente descalificado. Y eso es peligroso en una democracia. Creemos que eso, digamos, por eso es importante que existan diversas alternativas y que las alternativas tengan legitimidad y credibilidad de parte de la población, de los ciudadanos, para poder abonar a ese diálogo, pero que exista, digamos, un ambiente que sea propicio y donde todas las opiniones valgan y sean tomadas en cuenta. No porque alguien se oponga a esta narrativa oficial, automáticamente existe incluso un temor de criticar. Y lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto de parte de analistas políticos que notan esto y que esto es algo que puede ir acrecentándose en el tiempo y que no abona en nada a nuestra democracia y a nuestras instituciones, que todavía tienen un largo camino que hacer para fortalecerse. Ahora, esto desde luego pasa por comprender la necesidad de introducir dentro de ese portafolio de ofrecimientos nuevas alternativas de cómo se ha venido desarrollando la función pública y representada en este caso por los partidos políticos. Y por eso combino el rol que ustedes tienen en nuestro tiempo, desde luego, y perdón un poco el comparativo, les decía yo el día de ayer, el partido Nuevas Ideas ya convocó a sus militantes para la formación, la estructuración y toda la representación que va a tener territorialmente. Vamos a tener el caso de ustedes también ya dentro, tú decías que hay un calendario por el cual respetan, que es el otro año, y que de alguna manera va a implementarse acorde a lo que la ley exige, ¿no? Pero no sé si estoy de alguna manera queriendo colocar un tema de ansias, ¿no? A veces en el país necesitamos ver más fuerza, más actividad y mucho más activo a los partidos que verdaderamente quieren alcanzar un protagonismo, y más que un protagonismo, un rol importante dentro de la ciudadanía. Sí, yo creería que, y lo hemos vivido en carne propia, un proyecto político no se construye de la nada y no se construye de un día para otro. De hecho, reconozco lo que planteabas en tu pregunta, en tu intervención, en cuanto a la coyuntura y el deseo de ver una renovación de la política, de ver nuevos actores, de ver nuevos partidos, de ver un espectro político más plural, más diverso. Pero ¿cuáles son los parámetros para esas nuevas iniciativas? Que indudablemente son restrictivas a su crecimiento. Esos parámetros son, pues, primero, no hacer y caer en las mismas fallas de los partidos de antaño. Van a aceptar dinero y financiamiento de cualquier origen los nuevos partidos políticos y ser como lo han sido en el pasado. Van a ser igual o tampoco transparentes como históricamente han sido los partidos nuevos que los partidos de antaño. Va a ser solamente un rebranding, una marca nueva, una marca fresca, sin un verdadero cambio. Entonces, esos son, yo diría los parámetros, y nosotros que queremos crecer, lógicamente, queremos ser un partido importante, queremos y aspiramos a algún día llegar a gobernar, tenemos como parámetros, como guía, nuestros principios, ¿verdad? Y por eso decidimos salir con este manual sobre precisamente los comportamientos que rechazamos con contundencia. Nosotros no creemos en la confrontación estéril entre personas. De hecho, hay un consejo dentro del manual que dice que tus adversarios políticos no son tus enemigos, como nos han hecho creer por tanto tiempo, estableciendo un sistema polarizado en donde quien llega al poder lo concentra, busca la manera corrupta, la manera poco transparente, oscura, de consolidar ese poder en la asamblea, en lo judicial, en el ejecutivo, y así perpetuarse. Y luego cambian los gobiernos y vuelve a cambiar toda la institucionalidad. Ese esquema no hemos rompido con ese esquema, no hemos roto con ese esquema. Entonces, la ley de la función pública, dignificar la función pública, esa ley está estancada en la Asamblea Legislativa. Por tanto, que la ciudadanía ha exigido y exigido que cambie. Entonces,
Yo sí creo que es nuestro tiempo, es nuestro momento, pero también tomando en cuenta de que no podemos correr sin antes caminar. Y por eso hemos sido prudentes, por eso nos hemos tomado nuestro tiempo y queremos enfocarnos en hacer siempre las cosas bien. ¿Cuántos diputados aspiran ustedes tener en este nuevo proceso de elección? Hablemos un poquito más de esa proyección, porque es importante también ir configurando ya, desde luego, entiendo de que son parte de la nueva oferta electoral que los salvadoreños van a tener. Y no cabe duda que este manual es como una de las grandes banderas por las cuales cualquiera podría, digamos, asumirlo como algo propio. Al final son buenas recomendaciones, son buenos consejos de la forma de cómo no hacer política, que es lo que hay que ir cambiando en este país. Voy a hacer una pausa, 7:48, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos desde luego conversando con Johnny Wright y Aida Betancur, ambos del partido Nuestro Tiempo. Decía de un poco como una fórmula elemental para comprender mejor a lo que se tienen que enfrentar es ver las aspiraciones o el número de diputados a las cuales presentan y también alcaldías municipales, Johnny. Se tiene ya un mapa más o menos con una hoja con una ruta de vuelo para poder llegar a concretizar en números la participación de ustedes en estas elecciones de alcaldes y diputados. Mire, yo creo que por un lado están nuestras aspiraciones y nuestros deseos y por otro lado también está la realidad. Y creería que en cuanto a un número al cual se aspiraría para diputaciones o alcaldías, no me atrevería a dártelo, pero te diría que lo importante aquí no es la cantidad, sino la calidad. Y ahí volvemos al tema de los parámetros que nos hemos impuesto a nosotros mismos, de los liderazgos, de los perfiles, de las personas que nosotros queremos y que consideramos que los ciudadanos se merecen. Si nosotros fuésemos a correr para una diputación en San Salvador, como partido político tenemos que postular a 24 candidatos propietarios y suplentes. En este entorno, en donde involucrarse, meterse a la política, alguien se lo piensa 2, 3, 4, 5 veces, es complejo decir que se va a lograr tener 24 candidatos propietarios a la altura de los estándares de nuestro tiempo o que logren conformar equipo para poder llevar a un diputado. Yo no estoy diciendo que sea imposible, pero estoy queriendo dimensionar el reto que realmente tenemos como nuestro tiempo. Entonces, sin decir que nuestro enfoque está en garantizar la calidad de la persona que nosotros vamos a postular como representante. Pero sí, el 2021 ya nos los hemos planteado como reto. El año entrante será un año decisivo, pues habrán procesos de elección de liderazgos del partido, como también de las candidaturas. Hemos logrado superar algunos aspectos vertiginosos de esa polaridad en la población misma para comprender de que la población, y creo que no sé si lo mencionaste al aire o fue extracámara, que la población todavía, hay algunos sectores de la población que siguen esperando cosas de los políticos más que un cambio verdaderamente de lo que debe de tener como país. No sé cuál es la experiencia que han recogido ustedes en el campo. Sí, nosotros en el territorio, como hablábamos, hemos encontrado que hay bastantes dinámicas que han, digamos, establecido y consolidado la política tradicional y la forma en la que han operado los partidos en el territorio, que son mucho más de clientelismo que de convicción de participar y de involucrarse y de construir un proyecto juntos. Nosotros estamos conscientes, además, de las necesidades que existen de parte de nuestros ciudadanos y sabemos que en muchos casos las personas están más preocupadas por la sobrevivencia día con día y por supuesto que la política queda relegada a un tema que no es prioritario. Entonces nosotros queremos, y por eso es que también nosotros a lo largo del proceso de constitución, de recolección de firmas, paso a paso en la creación de este partido, nos hemos tomado el tiempo pensando que es más importante construir bases sólidas para que este proyecto sea un proyecto sostenible
con personas que realmente se adhieren a nuestros principios y están convencidos de que esta es la plataforma que tiene viabilidad para la política, más que simplemente sumar personas que lo que están buscando es simplemente una oportunidad para proteger sus intereses. Hemos encontrado también que hay temas que movilizan a los ciudadanos y que cada vez más estamos siendo una sociedad civil más organizada, más activa, más exigente. Vimos, por ejemplo, alrededor del tema de corrupción, sin duda este es uno de los temas donde los ciudadanos, más allá de los colores políticos o de las banderas partidarias, estamos de acuerdo que estas son prácticas que ya no pueden existir. En temas como, por ejemplo, la no violencia contra la mujer. De hecho, hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y vimos hace un par de semanas como un caso, el caso del magistrado que fue acusado de agresión sexual contra una niña de 10 años, realmente reunió a personas de distintos partidos, organizaciones, ideologías que exigieron un cese a la impunidad y la protección de los derechos de la niñez. Entonces creemos que esta es una gran oportunidad para posicionar estos temas que a menudo han sido relegados de la política y volver a traerlos al centro si nosotros lo que queremos hacer es una política donde el ser humano esté al centro de todas las acciones políticas. ¿Cómo ven el resto de partidos políticos y cómo ven esta discusión en la Asamblea Legislativa hoy y que ha llevado a ciertos enfrentamientos entre el Ejecutivo por la no aprobación del presupuesto, Johnny? Tú que estuviste ahí, ¿cómo estás observando, digamos, este escenario? Ciertamente la aprobación del presupuesto general de la Nación es un momento que obliga a las partes políticas a sentarse a la mesa a negociar, a discutir. Lo que se ha visto de momento es, yo creo, más de lo mismo. Es una imposición de mi presupuesto del Ejecutivo y quien está conmigo bien y quien no es mi adversario y lo voy a atacar hasta que lo tenga contra la pared y me dé los votos. Eso para mí, o sea, hay que ver también, o sea, qué está implícito dentro de esta negociación, dentro de este diálogo presupuestario, es el rumbo que se le va a dar a las políticas públicas, si le vamos a apostar a la educación, si le vamos a apostar a la salud, o si vamos a seguir metiéndole millones y millones de dólares al tema de seguridad. Entonces es un tema fundamental. Y en base a qué vamos a medir resultados, porque vamos a venir un año más tarde y vamos a pedir un presupuesto mayor. Vamos a tener esta discusión otra vez y cómo vamos a revisar, cómo vamos a hacer las cosas mejor. Entonces hay que cambiar muchísimas cosas en cuanto a metodología. Para mí urge también una reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, porque no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. ¿Los vamos a ver a ustedes en los cuadros de participación a diputados? Todo depende de las elecciones internas, como te decía, que tienen que llevarse a cabo antes de julio del próximo año. Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan venido a poner al tanto y sobre todo también a mostrarnos este manual de cómo no hacer política en el siglo XXI. Me dijiste que estabas también en línea, ¿no? Sí, en la página comonohacerpolitica.com lo pueden encontrar. Ahí está, comonohacerpolitica.com. Sí. Ahí lo puede encontrar usted. Versa una serie de consejos muy importantes para poderlo tener de primera mano, no solo como interés que tenga como político, sino también como ciudadano que demanda que los políticos lo tengan presente. Johnny, gracias por haberme acompañado. Gracias a ti por el espacio. Siempre un gusto estar contigo y agradecido siempre con el trabajo que haces. También, Aida, gracias. Gracias, Ernesto. Esperamos verte pronto para contarte cómo seguimos avanzando. Interesante, así será. Ahí estamos, ya sea acá en televisión o radio, siempre para conocer detalles. Por cierto, ¿cómo nos preparamos de cara a la época de Navidad? ¿Cuáles son los derechos que tenemos como consumidores? ¿Cuál es la protección que tenemos? Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, estará este día, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda, estamos en vivo también en Facebook para que usted tenga de primera mano los pormenores del tema. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerde lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.